A los 70 pensé que mi cuerpo ya no cambiaría más, pero una mañana al agacharme para atarme los zapatos me di cuenta de algo. Ya no tenía que detenerme para recuperar el aliento. Sin pastillas, sin dietas, solo tiempo y 6 alimentos suaves que en silencio lo cambiaron todo. Cada mañana alrededor de las 7:15, Walter caminaba lentamente hacia la cocina descalzo como siempre lo había hecho. La tetera comenzaba a silbar suavemente, las ventanas atrapaban la luz de la mañana y el silencio familiar amable lo envolvía como un viejo amigo. Tomaba la misma taza de siempre, la que tenía una grieta cerca del asa, esa que su esposa solía bromear diciendo «tiene más personalidad que todas las nuevas juntas». Ese era su ritmo. Avena, un huevo duro, y si la mañana se sentía especialmente tranquila, medio aguacate con una pizca de sal marina. Pero esa mañana algo fue diferente. Al agacharse para atarse los zapatos preparándose para su caminata habitual alrededor de la cuadra, no se detuvo, no gimió, no sintió ese peso familiar detrás de las rodillas, ese «aquí vamos otra vez». Simplemente los ató, con suavidad, en silencio, y luego se puso de pie, y entonces lo supo. Algo estaba cambiando, y por una vez no era para peor. No había hecho nada extremo, ni campamentos intensivos de ejercicio, ni tablas de calorías pegadas al refrigerador, solo 6 alimentos tranquilos integrados a sus días, y un poco más de espacio entre sus comidas. Ahora, meses después, Walter quiere compartirlos, no como médico, no como experto, sino como alguien que dice de persona a persona: pensé que sentirse mejor a esta edad era un mito, pero resulta que es solo una magia más lenta. Después de los 60 el cuerpo deja de gritar. Ya no te golpea con dolor como antes, no hay alarmas repentinas, no hay señales obvias, solo susurros, un poco de rigidez en las rodillas, un poco de niebla después del almuerzo. Esa decepción callada cuando los pantalones ya no te quedan como antes, aunque sigas comiendo lo mismo. Walter notó esas cosas, no como crisis, sino como empujoncitos, pequeños recordatorios de que el viejo ritmo tal vez necesitaba un ajuste. «No es que me sintiera mal», dijo una vez removiendo su taza de té, «es que ya no me sentía como yo». Empezó a preguntarse, quizás no se trata de hacer más, quizás se trata de hacer distinto. Fue entonces cuando se topó con una palabra extraña: autofagia. No supo pronunciarla al principio, pero la idea tenía todo el sentido. Significa que el cuerpo se limpia a sí mismo, con suavidad, en silencio. Elimina las células viejas y cansadas, para que las nuevas tengan espacio para crecer. Pero había un detalle. Esa limpieza solo ocurre cuando el cuerpo no está todo el tiempo digiriendo, así que comenzó a esperar un poco más entre comidas. Solo lo justo para darle a su cuerpo la oportunidad de alcanzar el ritmo, de respirar, sin contar calorías, sin aplicaciones, solo espacio, un poco de tiempo. Y a medida que ese nuevo ritmo se instalaba en su día, algo dentro de él comenzaba a elevarse. No se sentía privado, se sentía más claro, más ligero, más tranquilo. Y fue entonces cuando la comida empezó a importar aún más. Trashan, su hija, le trajo la lata una tarde de lluvia. No era elegante, sin etiqueta brillante, sin promesas de salud, solo una nota pequeña doblada con cuidado. «Para tus mañanas tranquilas, con cariño, Anna». Él sonrió dándole vueltas con las manos. Siempre había sido un hombre de café, fuerte, amargo, sin azúcar, sin crema, pero algo en ese té verde se sentía diferente, menos ruido, más espacio. Así que una mañana, sin pensarlo mucho, preparó una taza, sin miel, sin limón, solo agua caliente y esas hojas pequeñas enrolladas. Se sentó junto a la ventana, dejó que el vapor subiera, dejó que el silencio se quedara, y al dar el primer sorbo sintió algo. No fue una explosión, no una sacudida de energía, sino una estabilidad, una claridad, un zumbido suave, justo donde antes vivía la niebla de la mañana. En ese momento no conocía la ciencia,
No sabía nada sobre el EG, ese compuesto dentro del té verde que ayuda al cuerpo a quemar grasa suavemente y apoya ese proceso de limpieza que recién comenzaba a comprender la autofagia. Lo único que sabía era esto. Le gustaba cómo se sentía, tranquilo, ligero, como si su cuerpo se acomodara al día con gracia, en lugar de resistencia. Al día siguiente volvió a prepararlo, y al otro también, y poco a poco el té verde dejó de ser solo una bebida, se convirtió en parte del ritmo, un pequeño ritual matutino que le decía a su cuerpo: estás a salvo, ya puedes soltar. Que si te va con papa la fe. El café siempre había sido su compañero fiel. A través de las madrugadas, los trayectos largos, los domingos tranquilos leyendo el periódico. Solía bromear: quítame el vino, quítame el azúcar, pero por favor, déjame mi café. Y ahora en sus años más lentos aún preparaba una taza, solo una, negra, sin crema, sin endulzante, nada entre él, y la profundidad de ese sabor. Pero algo había cambiado. Ya no lo tomaba para despertarse, lo tomaba para llegar. Cada mañana se sentaba junto a la ventana con ambas manos rodeando la taza, dejando que el calor se filtrara en sus palmas. Observaba al mundo desperezarse afuera, bebía despacio sin necesitar que el café hiciera algo, solo que estuviera ahí. Lo que no sabía, al menos al principio, era que ese ritual tan simple hacía más que reconfortarlo. Estaba ayudando a su cuerpo a quemar grasa suavemente, a apoyar su metabolismo, a acompañar ese proceso silencioso que ahora conocía por nombre autofagia, especialmente en el cerebro, porque el café negro puro sin alterar contiene ácido clorogénico. Suena complicado, pero actúa en silencio. Ayuda a las células a limpiar residuos, libera energía y afina la mente, sin agitar el alma. Mientras yo tomaba sorbos, dijo Walter una vez, mis células estaban barriendo, limpiando el desván de mi mente. No apuraba esos momentos, no se lo tomaba corriendo, no era cafeína lo que buscaba, era claridad, quietud, ese regreso suave a un día que aún no le exigía demasiado. Y así el café se quedó, no como una muleta, sino como un compañero. Una pequeña bandera negra que levantaba cada mañana declarando en voz baja: sigo aquí. Sigo prestando atención. Puntieda o pasa dit jo tu jongbat, anco grass-fed red meat, o Megalter había cargado con una culpa silenciosa en torno a la carne roja. Años de titulares, visitas al médico y conversaciones familiares llenas de preocupación moldearon sus hábitos. Demasiada grasa, demasiado riesgo para el corazón, así que hizo el cambio. Pollo magro, sopas de legumbres, un filete de pescado de vez en cuando, pero algo siempre faltaba. No era indulgencia, no era exceso. Era esa satisfacción profunda como el aroma de un asado en domingo, como ese bocado de carne que te hace pausar sin correr hacia el siguiente. Así que cuando su nutricionista le dijo que la carne roja alimentada con pasto podía ser beneficiosa, Walter parpadeó. ¿Quieres decir que puedo disfrutarla de nuevo? ¿Sin culpa? La respuesta fue sí, y más que eso, podía nutrirlo. Verás, la carne alimentada con pasto no es el enemigo. No, cuando se elige con cuidado se cocina con suavidad y se come con respeto. Contiene algo que los cuerpos mayores necesitan profundamente: aminoácidos, la materia prima para reconstruir, para conservar músculo, para sanar tejidos, para sostener la fuerza, allí donde la edad intenta quitártela. También es rica en vitamina B12, para claridad mental, hierro, para energía constante, zinc, para la inmunidad, omega 3, los pacificadores silenciosos de la inflamación. Walter no comía un filete cada día, solo unas cuantas lonchas, en un estofado, en un plato junto a unas verduras, una porción que no decía mira cuánto puedo comer, sino mira con cuánta amabilidad puedo nutrirme. Y entonces ocurrió algo. No solo se sintió más saciado, se sintió más estable, más enfocado. Se descubría recordando historias antiguas con más claridad, no solo los hechos, sino las emociones, como si la luz volviera poco a poco a esas fotos descoloridas de su memoria. Pensé que tenía que elegir entre salud y disfrute, dijo Walter una noche,
pero resulta que con el tipo correcto de carne en la cantidad justa puedo tener ambas cosas. Y ahora el asado de los domingos ha vuelto. No ese tipo grasoso, no el plato del buffet apilado hasta el borde. Solo lo suficiente, justo, perfecto. Y Walter lo bendice cada vez con el mismo pensamiento silencioso. Todavía estoy construyendo, todavía no he terminado. Bo. Todo empezó con una bolsa del supermercado, 3 aguacates perfectos, anidados entre hojas verdes y leche de almendras. Su nieta los dejó sobre la encimera y con esa sonrisa burlona que solo los jóvenes tienen, dijo: «Abuelo, necesitas más grasas saludables». Walter soltó una carcajada. «Ya tengo suficiente grasa, gracias». Pero le siguió el juego. Cortó uno, le echó un poco de sal marina, dio un bocado y se detuvo. No se sentía grasoso como el tocino de antes, no sabía a compromiso como la margarina, se sentía limpio, cremoso, casi pacífico. No me pesó, dijo. Me sostuvo. Los aguacates resulta son uno de los alimentos más amables con los adultos mayores. Están llenos de grasas monoinsaturadas. El tipo que nutre el cerebro equilibra el azúcar en sangre y ayuda a absorber mejor las vitaminas del resto de los alimentos. Y no vienen solos potasio, para latidos estables y piernas fuertes, vitaminas del grupo B, para energía, y calma vitamina E, esa defensora silenciosa contra la inflamación y el envejecimiento. Walter empezó a tomar medio aguacate en el almuerzo, aplastado sobre tostadas con limón, en rebanadas junto a un huevo, batido en un smoothie cuando no le apetecía masticar demasiado, y con el tiempo, algo cambió. Su ánimo se volvió más estable. La energía ya no se desplomaba a las 3 de la tarde. Sus manos, antes rígidas por la tarde, se movían con más libertad. Curioso, no dijo un día. Pasé la mayor parte de mi vida evitando la grasa, y ahora este fruto verde suave me hace sentir más liviano que en años. Eso fue lo que el aguacate llegó a ser, no una moda, no un truco, sino un gesto callado de amabilidad. Un recordatorio de que no toda riqueza te hace más pesado. Hay una que te ayuda a elevarte. Nuok ham shuong bombroth te mastif thimom. Walter ya no sentía antojos por los dulces, no necesitaba snacks ni refrescos, pero alrededor de las 4 de la tarde, justo cuando las sombras empezaban a alargarse y el día se sentía un poco demasiado largo, quería otra cosa. No comida, no sabor, calor. No era hambre ni cansancio, era una necesidad más sutil, una búsqueda de algo que se sintiera estable. Y entonces recordó la cocina de su madre, la estufa siempre encendida, una olla de caldo siempre hirviendo en invierno, el vapor elevándose como incienso, oliendo a cebolla, a ajo y a ese tipo de cariño que no necesita decirse en voz alta. Así que Walter hizo el suyo, un lote sencillo, huesos de res, apio, hojas de laurel, cocido a fuego lento durante horas hasta que la casa olía a memoria. El primer sorbo. No solo le acarició la garganta, silenció algo más profundo. El caldo de hueso resulta ser uno de los aliados más subestimados para el cuerpo, que envejece especialmente durante el ayuno o cuando se come más ligero. No rompe el ritmo, lo fortalece. Dentro de ese tazón tibio están el colágeno y la gelatina, los constructores silenciosos de las articulaciones, la piel y la barrera intestinal. También hay glicina, un aminoácido suave que calma el sistema nervioso y apoya el sueño. Y los minerales llegan en dosis perfectas. Magnesio, para los músculos calcio, para los huesos fósforo y potasio, para el equilibrio. Y la calma. Walter empezó a llamarlo su reinicio de la tarde. Un ritual, no un snack, una forma de estirar el espacio entre comidas sin sentirse privado. Hacía que el ayuno se sintiera como un acto de amabilidad, dijo una noche. Como si mi cuerpo no estuviera siendo forzado, sino sostenido. Y esa es la magia del caldo de huesos. No se anuncia, no exige aplausos, solo hierve. En silencio, con cariño. Hasta que estés listo para tu próxima respiración, tu próximo paso, tu próximo logro, tranquilo. Ngukok Nguyen Hat, Walter había intentado dejar los carbohidratos una vez. Había leído un artículo titulado
Los carbohidratos son el enemigo y durante 4 largas semanas lo intentó. Sin tostadas por la mañana, sin arroz en la cena, solo huevos, espinacas y silencio. Y fue miserable. No solo tenía hambre, se sentía vacío. Hay algo en masticar pan, dijo, que te hace sentir humano. Así que abandonó la idea, pero la culpa, esa se quedó, hasta que un amigo le hizo cambiar de perspectiva. Todo comenzó con un cuenco de quinoa tibia y con aroma a nuez rociada con un poco de aceite de oliva. Luego llegó una rebanada de pan integral germinado con medio aguacate. Después, cebada removida en una sopa, como si siempre hubiera estado allí. No eran carbohidratos vacíos, eran completos, reales, con raíces. Y cuando Walter los reincorporó a su vida despacio, con suavidad, su cuerpo no se hinchó, ni se disparó, ni protestó. Suspiró de alivio. Los antojos dejaron de arañarme, dijo. Ya no sentía esa necesidad de buscar algo a las 9 de la noche. Ese es el poder de los granos enteros. Se digieren lentamente. Le dan al azúcar en sangre un ritmo estable. Aportan fibra soluble que nutre el intestino, baja el colesterol y calma la inflamación. Y llegan cargados con vitaminas B, magnesio y una clase de nutrición antigua que los carbohidratos refinados han olvidado hace tiempo. Walter no llenaba el plato de pasta, solo una porción de arroz integral junto a un guiso, una rebanada de pan, no la barra entera, un pequeño puñado de avena en su infusión nocturna. Equilibrado, sin apuro, como un viejo amigo caminando a su lado. Sentí que dejé de pelear con la comida, dijo, como si le diera permiso a mi cuerpo de ser simple otra vez. Y eso fue lo que los granos enteros llegaron a ser para él, no una trampa, no una recompensa, sino una ofrenda de paz, entre la nutrición y la calma, entre la ciencia y el alma, y quizás eso sea realmente la sanación, un apretón de manos largamente esperado entre lo que necesitamos y lo que amamos. Funked, Walter nunca lo llamó una dieta, nunca pegó reglas en su nevera, nunca persiguió números, solo prestó atención a cómo se sentían sus rodillas por la mañana, a cómo su respiración llegaba más fácil al agacharse para atarse los zapatos, al zumbido tranquilo de su mente, ahora más clara, más liviana, y en algún lugar, entre esos sorbos lentos de té verde por la mañana y esa cucharada suave de avena al anochecer, Walter encontró algo que no sentía desde hacía años. No juventud, sino ligereza, la clase de ligereza que aparece cuando el cuerpo deja de luchar, cuando el hambre deja de gritar, cuando la energía no se desploma, sino que fluye. Y todo eso vino gracias a 6 aliados silenciosos, no polvos, no pastillas, solo una taza de té verde por la mañana, un café negro que no necesitaba azúcar, unas lonchas de carne alimentada con pasto que le recordaban que aún estaba construyéndose, un aguacate suave y comprensivo, un caldo de huesos cuando la tarde pedía amabilidad y un puñado de granos enteros lentos y constantes. No lo hizo todo de golpe, no lo hizo perfecto, pero lo hizo con gentileza. Y eso hizo toda la diferencia. Así que si llegaste hasta aquí, tal vez porque tu cuerpo también ha estado susurrándote, espero que la historia de Walter te haya dado más que respuestas. Espero que te haya dado permiso para empezar, para escuchar, para hacer menos pero con cuidado. Porque sanar después de los 60 no se trata de perseguir lo que fuiste, se trata de honrar quién eres ahora y darle a esa persona la fuerza para quedarse. Si alguna parte de esta historia te hizo pausar, te hizo asentir con la cabeza o te hizo sentir que quizás aún no es tarde, deja un número 1 en los comentarios, solo para saber que estás con nosotros. Y si no sabes por dónde empezar, elige una sola cosa pequeña, una taza de té, un desayuno mejor, una respiración profunda antes de dormir. Lo demás llegará. Estaremos aquí. Un paso o un tazón, un cambio silencioso a la vez. Hasta la próxima, cuídate. Lo vales.